Por otra parte, un legislador ha propuesto un impuesto para OnlyFans a fin de sustituir la crudita, que es ese cargo que todos ustedes pagan a la hora de abastecer sus autos en las estaciones de gasolina. Para discutir este y otros temas, de inmediato vamos a darle la bienvenida precisamente al legislador Jorge Jordi Navarro, quien propuso la medida de la que acabamos de vaticinar, y al excomisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Jorge Colbertori, y al excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. Muy buenas tardes a los tres. Gracias por estar aquí en Directo y Sin Filtro. Buenas tardes a ti. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Antes de empezar con los panelistas, quiero abordarlo a usted, representante Navarro, porque usted es el que hoy ha lanzado una propuesta donde propone, valga la redundancia, de que la crudita, que es ese impuesto que todo el mundo paga en la estación de bomba cada vez que va a abastecer su vehículo de gasolina, eliminar ese impuesto a cambio de que se le imponga ese impuesto o que se recobre el dinero de lo que es estas plataformas de contenido de adulto, de contenido de índole explícito o sexual en OnlyFans. ¿Usted tiene una cifra clara de cuánto es que estas plataformas podrían generarle al fisco de manera tal que se pueda sustituir lo que es la crudita por ese impuesto a los OnlyFans? Sí, ¿y por qué surge esto? El pasado 19 de octubre radicamos la resolución de la Cámara 574 que le da la potestad al secretario de Hacienda a eliminar ese impuesto de la crudita progresivamente, siempre y cuando vaya restituyendo el dinero. Logramos que la Junta dijera, sí, habla de 500 millones, pero estamos hablando del último impuesto, que es el de García Padilla 2015, que lo que genera al año es, en el 123 millones que fue el 2023. O sea, que estamos hablando de 125 ahí. La Junta nos dice que sí. Tú me buscas cómo reemplazar ese dinero y no hay problema. Ese sí, es el permiso de la Junta. el permiso. Decían que esto no se podía lograr. Okay. Hoy tuvimos vista de la Comisión de Hacienda, donde estaba Hacienda, OGP y AFAP. Ajá. Ellos hablaron de los límites que tenían y yo le cuestioné en mi turno de preguntas que en el 2022 el secretario de Hacienda determinó que habían 2.000 creadores de contenido que no habían radicado o reportado sus ganancias en todas aquí. las plataformas, eso no es OnlyFans. En todas las plataformas, Okay. en todas. Que eso es OnlyFans, YouTube, Patreon. Es Todas correcto, esas cosas. todas las plataformas. Entonces, el gobierno federal aparece que radicaron, pero aquí no. Si nos vamos a OnlyFans, estamos hablando que son 170 millones de usuarios y 2 millones de creadores de plataformas que generan al año global o mundialmente más de 5.000 millones. Por ende, vi como una alternativa ponerla sobre la mesa, porque yo creo que esta resolución no es para las gradas. Pero, representante, estoy dando alternativas de cómo recobrar ese dinero para atrás. Pero tengo entendido, representante, que el Departamento de Hacienda ya tiene memorados de entendimiento con todas estas plataformas y las personas que se suscriben a OnlyFans ya pagan IBU por esa suscripción. Y las personas que generan contenido y que generan ingresos tienen una obligación de reportar a Hacienda. Eso ya está en el Código de Renta Interna. Entonces, no entiendo, y quiero que nos lo explique, es que si esto es un cargo adicional que tendría que pagar ¿quién? ¿La persona que se suscribe o la persona que provee el contenido? O sea, ¿cómo funcionaría? Hay unos creadores de contenido que quien levanta la bandera es el secretario de Hacienda, que indica que hay sobre 2.000 creadores que no están reportando en Hacienda. Quiere decir que ellos ya tienen el mecanismo de identificar quién genera ingresos, los radicas allá federalmente, aquí no. Esto sería un cargo adicional. Un cargo adicional, pero lo pagaría el suscriptor, la persona que o se lo suscribe. paga el creador, eso lo tiene que determinar el Departamento de Hacienda. ¿Quién lo pagaría? Si es a principio, como hacen con el IBU, por ejemplo. Con el IBU o con estas plataformas de envío de mercancías que se las cobran primero y es la compañía matriz la que paga. Hacienda, que es lo que se ha logrado con estas conversaciones a nivel estatal y con el gobierno federal. Va dirigido en ese mismo ángulo, abrir la puerta para buscar cómo sustituirlo. Y esto es como todo, esto no es que es un impuesto adicional. Si tú no quieres que te den una multa por comerte una luz, pues tú no te la comes. Eso está ahí. Yo quiero... Que si tú quieres participar en este tipo de plataformas, pues sepas que si vas a ver fresquería, tienes que pagar. Si vas a ver fresquería, tienes que pagar. Y quiero eso utilizar... es en arroz y habichuela. Quiero utilizar ese eslogan, ¿verdad? O esa frase que acaba de ser el representante Jordi Navarro para incluir en la conversación, porque este tema del OnlyFans trasciende a lo que es una polarización que hemos visto en la discusión
pública de lo que tiene que ver el sector conservador o el sector liberal. Y yo quiero traer a la discusión al excomisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Jorge Colbert Toro, que también estuvo en la legislatura y fue secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Colbert, yo quiero preguntarte porque este planteamiento que hace el representante Navarro podría caer en oídos agradables o en oídos buenos para un sector conservador en el país. Ahora bien, hay un aspecto de lo práctico, de si se puede materializar y quiero conocer cuál es su óptica ante esta propuesta que hace el representante Navarro, tomando bien en consideración lo que se ha convertido últimamente en la polarización, debo decir, de la discusión pública entre lo que es un sector conservador y en lo que es un sector liberal. Bueno, en primer lugar, yo creo que de este tema son dos asuntos que hay que separar. El primer asunto es el planteamiento que me parece meritorio con relación al impuesto que se legisló, que era de carácter temporero, y que, de Alejandro. Bajo la administración de Alejandro García Padilla, y que era la situación particularmente de la quiebra inminente en aquel momento de la Autoridad de Carreteras y del sistema de transportación pública. La realidad es que la legislación, el estatuto, tenía disposiciones de carácter temporero, y lo que plantea el representante sobre ese punto particular es correcto. El deseo de todo el mundo es que se elimine, por supuesto, claro, ¿verdad? Ojalá que eliminaran todos los impuestos y los arbitrios. Lo que sucede es que los ingresos de esa fuente, cuando entra en vigor la ley promesa, todos los ingresos del gobierno pasan al control de la Junta, ¿verdad? Y se congela, por decirlo de esa manera, y es parte de la reestructuración de la deuda. Por consiguiente, ese impuesto, como el impuesto, que es el otro que se está discutiendo, del inventario en los municipios, que se está pidiendo también que se elimine, hay que buscar sustitutos. En el caso del municipio, estos son más alrededor de 130 millones al año que deja aproximadamente el gobierno. El del caso de los municipios son casi 240 millones. Mucho más. Entonces, el problema aquí es, primero, la idea es muy buena, fantástico, podemos eliminar todos los impuestos y también el del inventario de los municipios. ¿De dónde se va a pagar? Y aquí, en lo que tiene que ver, ¿verdad? Y en la parte del financiamiento que se han traído no solamente para los municipios, sino para este arbitrio del combustible, hay aspectos, primero, legales. Si es un campo ocupado del gobierno federal, cuando se regulan las redes sociales. Segundo, tú no puedes crear una tributación, una doble tributación, porque hay una limitación constitucional. Tú no puedes pagar, y ese es otro problema que tiene, por ejemplo, el impuesto del inventario, que se está diciendo que se pague cuando se compre. Bueno, eso es otro vivo. Y la Constitución no permite que se haga un impuesto sobre otro impuesto. Por lo tanto, mi apreciación a estas ideas que se están presentando es que la opinión del secretario de Hacienda hay que consultar con la Junta, pero sobre todo hay que buscar fuentes de financiamiento reales y que cumplan con lo que va a decir la Junta de Control Fiscal. Es que sí, yo estoy a favor de que se eliminen todos los impuestos que ustedes quieran, pero me tienen que decir de dónde, o sea, tiene que tener un efecto neutro sobre el presupuesto, y hasta este momento en ninguno de los dos temas, ni el tema del impuesto del combustible ni del tema de los impuestos del inventario de los municipios, se ha identificado una fuente que realmente cumpla con las expectativas de la Junta, y por consiguiente no es una situación en este momento que sea real, que se vaya a eliminar, si no tiene el aval de la Junta y del Tribunal, que es en última instancia el que aprueba cualquier transacción que tenga impacto sobre el plan fiscal del gobierno. Licenciado Valentín, brevemente, porque quiero profundizar con usted, pero tenemos que hacer una breve pausa, pero quisiera tener un insumo de usted a esta propuesta del representante Navarro. ¿Qué le parece? Yo creo que es importante identificar fuentes alternas, ¿verdad? Para eliminar la crudita. Yo creo que en eso podemos todos estar de acuerdo. Ahora, la imposición específicamente de este cargo, particularmente a creadores de contenido de esa plataforma, me parece demasiado específica y hasta de cierta forma discriminador contra ese sector específico. Y creo, más adelante podemos abundar en el próximo segmento, pero creo que sí que se está hablando para un sector conservador a quien esta idea le va a resonar muy, muy atractiva.